Muy bien, qué bonito nos podemos gozar todos juntos. Hay mucho gozo, mucha alegría, ¿verdad? ¿Sí nos estamos gozando? Amén, ¿verdad? Vamos a empezar con la reflexión. Estoy seguro que Dios hoy nos va a hablar, así que dígale al que está al lado de usted, Dios nos va a hablar. Si usted viene solo, dígale al de atrás, hey, vecino, Dios nos va a hablar. Dígale al que está al lado de usted, ¿verdad que sí? Dios hoy nos va a hablar. ¿Cuánto creemos eso? Nos habla por medio de su palabra. Vamos a orar antes de dar inicio. Amado Padre, gracias por este maravilloso momento que nos permite, Señor, gozarnos en familia, Dios. Gracias porque aquí está tu pueblo, Señor. Tú nos has traído en esta noche por un propósito. Lo creemos firmemente, Señor. Por eso te pedimos que tú hoy nos hables por medio de tu palabra, Dios. Que hoy salgamos transformados de este lugar, Señor. Que salgamos llenos de gozo, Padre. Que salgamos llenos de tu poder, de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por este momento y te pedimos, Dios, que tú tomes el control de nuestras vidas. Gracias, Abba Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y decimos, amén. Oigan, amados hermanos, pues fíjense que el sufrimiento es parte del plan de Dios. Hay que entender esa parte. El sufrimiento es parte del plan de Dios. Muchas veces es difícil entenderlo. Es complicado entenderlo. Fíjense que cada uno de nosotros tuvimos un papá terrenal. Y por las circunstancias, a lo mejor algunos, su papá no los reconoció. O quizás su papá lo abandonó. O quizás en ese momento su papá murió. O cuando usted era muy pequeño su papá murió, o quizás no se entendió con su mamá y hubo una ruptura, o quizás alguno de nosotros, sus papás se fue a trabajar a Estados Unidos. No lo sabemos, pueden haber muchos casos hoy en esta noche, pero la realidad es que muchos de nosotros, me incluyo, fuimos criados por nuestros abuelitos. Esa es una realidad. Muchos de nosotros fuimos criados por un hermano o una hermana mayor, o quizás por un tío, o quizás por una tía. Por ejemplo, hace muchos años, cuando yo era pequeño, me acuerdo que a mi mamá le dejaban un niño güerito, chiquito. Y ese niño, con el paso del tiempo, pasó a ser nuestro mejor hermano. Yo y mi hermano, solo somos dos, y este niño pasó a ser un tercer hermano, y ambos lo amamos mucho, y él nos ama mucho hasta la fecha de hoy. Este niño pasó a ser el hijo amado de mi mamá y todos nos amamos juntamente. Las circunstancias fueron difíciles, pero es una realidad y no se nos debe de olvidar algo. Dios siempre ha estado con nosotros porque Él es nuestro Padre celestial. Pudimos tener padres terrenales aquí, pero por una u otras circunstancias, a lo mejor no es nuestro Padre perfecto, no es el Padre que quizás algunos no quisieron tener, pero es un hecho que Dios es nuestro Padre celestial y Él siempre ha estado con nosotros. Eso es una realidad y no se nos debe de olvidar. Quizás las circunstancias fueron adversas, quizás fueron tiempos difíciles para nuestros papás, quizás ellos no tenían experiencias cuando se casaron, ellos cometieron muchos errores. Nadie es el papá perfecto o la mamá perfecta, no existe, es una realidad. Nosotros cometemos errores, estamos expuestos siempre a cometer errores, pero Dios siempre va a estar todo o va a tener todo bajo control. Esa es una realidad. Fíjense, hace mucho tiempo yo viví en Leona Vicario con mis abuelitos. Yo por mucho tiempo viví en Leona Vicario. Crecí sin un papá terrenal, es una realidad. Yo tenía hasta 6 años que yo me acuerde cuando mi mamá pues se conoció con el que hoy por hoy es mi papá, en Akumal. Mi mamá se fue de vacaciones a esas hermosas playas de Akumal. ¿Y qué creen? Hoy estaba hablando con ella, estábamos riéndonos. Hoy mi mamá está diciendo una ilustración acerca del Padre celestial, Padre terrenal. Y es una realidad que Padre no es el que engendra, Padre es el que ¿qué? Padre es el que cría, Padre es el que crece a los niños, Padre es el que ama. Ese es un Padre. ¿Qué les digo a la iglesia, mamá? ¿Que cuando salí de la playa ya tenía papá?
Se estaba muriendo de la risa. Mi mamá es mi amiga y estábamos platicando ese tema y yo crecí amando a mi papá. Él es mi papá, hoy por hoy muchos de ustedes lo conocen, él ha estado aquí, pero ¿saben algo? Yo sé hoy por hoy que Dios nunca me abandonó. Yo sé hoy por hoy que muchos de ustedes quizás estén pasando algo similar a lo que yo viví, lo estén viviendo o quizás lo vivieron y se están identificando conmigo, pero ¿saben algo? La realidad es que Dios tiene todo bajo control. Él dice que tenemos contados nuestros días. Él tiene contados nuestros días y sabe todo lo que vamos a vivir. Me gustaría compartirte Oseas 11:8 para que vean la seguridad que tengo cuando yo les hablo de esos temas. Vean lo que dice Oseas. Yo no puedo abandonarte. No sería capaz de hacerlo. ¿Saben? Dios es nuestro creador y Él nunca nos ha abandonado. No importa las circunstancias. No importa lo difícil, no importa el panorama, lo que debemos de saber hoy y tener confianza es que Dios nunca nos abandona. Él dice en su palabra, no sería capaz de hacerlo, no podría destruirlos. Mi gran amor por ustedes, ¿qué dice? Maravilloso, maravillosas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Se está refiriendo a su pueblo Israel, se está refiriendo a su pueblo santo, se está refiriendo a nosotros. Dios nunca nos abandona. Dios sería incapaz de hacerlo. Dios no lo hace porque su amor no se lo permite. Pero ¿saben algo, hermanos? Y es el tema en el cual quiero aterrizar. El sufrimiento es inevitable en nuestras vidas. Es un proceso, es parte de nuestras vidas. Todos hemos llegado aquí en este lugar, estamos en 4 paredes donde nos congregamos a alabar al Señor, a glorificar su nombre, y todos los que estamos aquí sentados en este lugar hemos llegado porque hemos pasado momentos difíciles de sufrimiento donde no entendemos por qué nos pasan las cosas y estamos en búsqueda de esa respuesta o estamos en búsqueda de paz a nuestro corazón. Todos los que estamos aquí hemos sido resultado del sufrimiento. Esa es la realidad. Yo pasé un momento difícil en mi vida y por eso fue que me acerqué al Señor. Todos los que estamos aquí somos el resultado del sufrimiento. Necesitamos sufrir para conocer nuestro propósito. Muchos no les gusta sufrir, no quieren pasar por ese fuego, no quieren pasar por ese desierto, no quieren pasar por esos valles, pero es necesario, hermanos. Es necesario el sufrimiento para conocer el plan de Dios. La clave no es estancarnos en el sufrimiento. La clave sería entender el propósito del sufrimiento que estuviéramos pasando hoy en esta noche. Si hay alguien que está pasando momentos difíciles, no te estanques en el sufrimiento. Descubre el propósito del sufrimiento y pregúntale al Señor cuál es el plan que tiene para ti. Y dice la palabra que los planes que tiene para nosotros no son de mal, sino de ¿qué? De bien. Es maravilloso. Saben que el sufrimiento para Jesús era parte de su plan. ¿Para qué fue enviado Jesús al mundo? Para entregar su vida por muchos de nosotros. Era parte, tenía que sufrir. El sufrimiento en la vida de Jesús, en la persona de Cristo, era parte del plan de Dios. Para que cumpliera ese propósito, Jesús tenía que sufrir. Hay unas palabras en Mateo 27:46 que muchas veces hemos expresado y hemos leído. Esas palabras Él las expresó en hebreo. Él dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has? Este texto, hermanos, es un texto maravilloso que muchas veces lo hemos interpretado pensando que es un sentimiento de Jesús porque Él es humano. En su persona humana, Él sintió ese sentir que muchas veces nosotros sentimos, donde Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama sabactani. Y lo expresa en hebreo, y quizás muchas veces lo hemos interpretado de esa manera, donde decimos, pues es que Jesús era humano, y su lado humano le hizo sentir ese momento. Pero ¿saben algo? Hoy me gustaría presentarles otro pensamiento acerca de este texto.
Otro pensamiento bíblico, no un pensamiento donde yo quiera deducir algo del texto. Vemos que Jesús sabía que Dios estaba con él. No se refería a un sentimiento humano. Dios mío, ¿por qué me abandonas? No es que él estaba pensando o sintiendo que el Padre no estaba con él. Él sabía perfectamente que Papá Dios estaba con él. Y eso hoy quiero que lo sepamos y que salgamos de esta iglesia pensando que Papá Dios siempre va a estar con nosotros. Miren lo que dice Juan 16:32. Miren que la hora viene y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa, y a mí me van a dejar solo. Sin embargo, solo no estoy. ¿Por qué? ¿Se dan cuenta? Que él sabía perfectamente que él no estaba solo. Papá Dios estaba con él. Él lo sabía. Entonces, pastor, ¿por qué dice cuando él era crucificado, estaba sufriendo? ¿Por qué grita antes de dar el último respiro de vida? ¿Por qué él dice, Dios mío, ¿por qué me abandonas? Hay un mensaje bien profundo y este es algo celestial de parte de Dios. Abran sus Biblias, por favor, en Salmo 22. Si usted no trajo Biblia, va a estar escrito aquí en la pantalla, pero me gustaría que corrobore algo maravilloso donde el Señor muchas veces nos revela cosas grandes y ocultas que nosotros muchas veces no sabemos. ¿Qué dice? Salmo 22, fuerte. Solo el versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Saben que los judíos tenían la costumbre de memorizar los textos bíblicos. Y cuando Jesús está en el lecho de su muerte, cuando Jesús va a entregar su espíritu, su alma y su ser, él recita Salmo 22, porque él conocía y sabía el proceso de su sufrimiento. Él sabía que era necesario que él sufría. ¿Saben cuántas veces Jesús habrá leído Salmo 22? Él ya estaba preparado para el sufrimiento. Él ya estaba preparado para ese momento difícil que estaba viviendo. Me gustaría que te vayas en el versículo 7 del capítulo 22, que dice: ¿cuántos me ven, se ríen de mí, lanzan insultos meneando la cabeza? ¿No acaso eso estaba pasando en ese momento? Versículo 10: fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, mi Dios, eres tú. Versículo 11: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay nadie que me ayude. Versículo 16, y ahí viene la revelación más profunda de este texto. Dice: como perros de presa me han rodeado, me han cercado una banda de malvados. ¿Qué dice? ¿Se dan cuenta lo maravilloso? Jesús recordando el Salmo 22, diciendo: Señor, estoy solo en este momento. Muchos me están lastimando. La angustia está cerca de mí. No hay nadie que me ayude. Me han traspasado las manos y los pies, Señor. Él estaba recordando el Salmo 22. Él sabía perfectamente que ese momento de sufrimiento iba a llegar. Él estaba recordando ese sufrimiento. Versículo 22: proclamaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación. Alaben al Señor los que le temen, hónrenlo, descendientes de Israel, porque Él no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre. No esconde, versículo 24, no esconde de Él su rostro, sino que lo escucha cuando a Él clama. Él tenía seguridad
Él estaba completamente consciente del momento que estaba viviendo. Él sabía que el propósito de su vida era entregar su vida por la vida de nosotros. Él lo sabía perfectamente. Y por eso en ese momento de entregar su vida, Él dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y lo dice en hebreo. El Nuevo Testamento está escrito en griego. Él no habló en griego. Él habló en hebreo. Elí, Elí, lama sabachthani. Y por eso es que todos hemos estudiado, estamos interpretando el texto sabiendo plenamente que Jesús se estaba refiriendo al Salmo 22. Y lo confirma ese versículo donde dice que sus manos han sido traspasadas y también sus pies. Es maravilloso saber, hermanos, pero ¿saben algo? El versículo 24 dice: porque Él no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí hemos sufrido, estamos sufriendo, o yo estoy seguro que va a haber sufrimiento en un futuro. Estoy seguro de eso, porque es parte del plan de Dios. Él no esconde su rostro, sino que lo escucha cuando a Él clama. Jesús, queridos hermanos, estaba consciente de esa parte, de ese proceso. Jesús sabía que el sufrimiento era parte del propósito de Dios. Jesús sabía que sin sufrimiento no iba a haber victoria. Él lo sabía plenamente. El plan de Dios para nuestras vidas, amados hermanos, tengamos mucho cuidado, porque a veces no vemos esa pequeña cláusula. El plan de Dios para nuestras vidas viene acompañado de Juan capítulo 16, versículo 33. Dice: en este mundo van a sufrir, pero anímense, yo he vencido al mundo. En este mundo van a sufrir, pero anímense, alégrense, yo he vencido al mundo. La realidad es que hoy en día los jóvenes no conocen el sufrimiento. La verdad, se andan muriendo que porque el novio le dejó, no que porque la novia le dejó. Ahí se andan: es que estoy depresivo, mamá, estoy depresiva, mamá. Yo me acuerdo cómo nos quitaban la depresión hace muchos años, ¿verdad? Chancletazos y cinturonazos nos quitaban la depresión. Así, hermanos. Me dice una de mis hijas: es que me rompieron el corazón. Le digo: válgame. No voy a decir el nombre, Tengan cuidado, porque una le rompen y la otra rompe corazones. Así que tengan cuidado. No es cierto, hermanos. En esta noche me gustaría compartirte 3 pensamientos. ¿Ok? Me gustaría compartir 3 pensamientos. El primero: Dios no desprecia ni tiene en poco tu sufrimiento. ¿Ok? Conforme a Salmo 22, 24. Recuerden ese salmo. Porque Él no desprecia ni tiene en poco tu sufrimiento. Dios no ignora tu sufrimiento. Primer punto, primer pensamiento: Dios no desprecia ni tiene en poco tu sufrimiento. Segundo pensamiento, segundo punto: Dios no esconde su rostro. Así que busquemos juntos como familia, siempre, todos los días, el rostro de Dios por medio de su palabra. Amén. Tercer punto: Él te escucha cuando tú clamas. Mira lo que dice el versículo: no esconde de Él su rostro, sino que lo escucha cuando a Él clama. Dice Salmo 22, 24. Así que Dios no ignora tu sufrimiento. Y para poder hablar del sufrimiento, amados hermanos, obligatoriamente tengo que usar un personaje bíblico si hablamos de sufrimiento. Este hombre es experimentado en sufrimiento. Este hombre se graduó en las mejores universidades con honores en el tema del sufrimiento. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Verdad que sí? Si hay alguien que tiene mucha experiencia en el sufrimiento, es Job. Job, si alguien aquí no conoce la historia de Job, por favor, usted no conoce lo que es el sufrimiento. La verdad. Les invito a los que no han estudiado la historia de Job, lean lo que sucedió con la vida de Job. Vamos a tener un poco hoy de esa referencia. Job tuvo 7 hijos y 3 hijas.
Él tuvo, dice, 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Todo el capítulo 1 nos habla de toda la prosperidad de Job. Tenía muchos sirvientes, era un hombre con mucho dinero y poder. Pero también la Biblia nos habla que este era un hombre recto, un hombre perfecto, era un hombre temeroso de Dios, así lo dice. Job era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Así nos describen algunos de nuestros héroes de la fe. Pero un día él pierde todo. Se mueren sus hijos, se mueren sus hijas, pierde todo su ganado. De un día para otro él perdió y vino mucha tragedia a su vida. Miren lo que dice Job capítulo 1, versículo 20. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en una actitud de ¿qué? Oiga, hermano, ¿quién hace eso? Después de perder tus hijos, después de perder toda tu prosperidad, después de ser un hombre recto delante de Dios y que de la nada te llegue la tragedia, ¿quién adora en esos momentos tan difíciles de su vida? Porque yo he conocido gente que cuando vienen momentos difíciles solamente se la pasan quejándose de Dios, echándole la culpa a todo el mundo. ¿Pero qué hizo Job? Él se arrodilló, él se postró ante Dios en un acto de adoración. Por eso es uno de los maestros del sufrimiento. ¿Cuántos decimos amén? Fíjense lo que él dice, es maravilloso lo que dice Job en momentos de sufrimiento. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir, ¿verdad? Muchas veces decimos, pues no me voy a llevar nada, ¿verdad? Así como venimos, así nos vamos a ir. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó, ni le echó la culpa a quién. ¿Verdad que muchas veces le queremos echar la culpa a Dios? La verdad, yo les voy a dar un consejo: jamás le echen la culpa al diablo. Si ustedes son hijos de Dios, no le echen la culpa al diablo, de verdad. El diablo está ocupado en otra gente. Sí, nosotros no tiene poder contra nosotros, no tiene autoridad contra nosotros, porque nosotros somos ¿qué? Hijos de Dios. Estamos con la protección de Dios, tenemos la cobertura de Dios. A mí Satanás no me interesa. Entonces es Dios permitiendo sufrimiento en nuestras vidas, porque comúnmente la gente, ay, es que el diablo, es que trácate, el diablo no tiene autoridad contra ti ni potestad contra ti. Es Dios el que permite. Recuerden siempre Romanos 8:28, es mi estandarte de vida. Es Dios el que permite los sufrimientos. En el caso de Job, ¿quién fue el causante? No fue Satanás. Es Dios que permitió, le dio permiso. ¿Se acuerdan que él fue a pedir autorización? Hey, ¿puedo? Anda pues, órale. Pero él no puede hacer nada sin la autorización de Dios. Es Dios que permitió, y eso es lo que vamos a ir viendo ahorita. A pesar de todo esto, Job no pecó, ni le echó la culpa ni a uno ni a otro. Él estaba viviendo bajo la soberanía de Dios. Otra expresión que podemos ver de Job en medio del sufrimiento viene en el capítulo 2, versículo 7. Dice así: dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job, sentado en medio de cenizas, tomó un pedazo de teja, ¿para qué? Rascarse constantemente. Se le estaba cayendo la piel a Job. Su querida y amada esposa, dice la Biblia, ¿qué le pasó? Le reprochó. Cuando llegue al cielo yo le voy a preguntar: oiga, Señor, ¿qué pasó con la esposa de Job? Yo quiero saber, tengo esa intriga. Dice ahí la esposa de Job: ¿todavía mantienes firme tu integridad? ¿Qué dice? Yo por eso le quiero preguntar: Señor, ¿qué pasó con la mujer de Job? La Biblia no me dice qué pasó. ¿Se fue al lago de fuego o qué? Así le dice, qué feo, ¿no? En esos momentos del sufrimiento,
que tu esposa te diga, oye, mira cómo estás. Mira, todavía te mantienes íntegro con fe. ¿Por qué no mejor maldices a Dios? Maldice a Dios. ¿Y qué dice? Y muérete. ¡Wow! ¡Qué palabras! Por eso algunos bueno, versículo 10 que dice, Job le respondió, mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de una palabra. Mujer, eres una necia. ¿Qué acaso solamente quieres recibir lo bueno y no quieres recibir lo malo? ¿Se dan cuenta? En momentos de sufrimiento, en momentos críticos de la vida de Job, queridos hermanos, el sufrimiento forma nuestro carácter, es una realidad. ¿Qué pasa cuando los bebés nacen? Los agarra el doctor, ¿qué pasa? ¿Verdad? Le dan su nalgadita, hermanos, desde que nacen, pegan el grito y lloran para que reaccionen, para que se enfrenten a la vida. Yo me acuerdo hace muchos años que jugábamos en la tierra, en la lluvia, nos revolcábamos en el lodo. Hoy en día, ¿qué le pasa con los niños? Los cuidan, ¿verdad? No quieren que les dé ni el sol, los protegen. ¿Cuántos tomamos agua de la tubería? ¿Verdad que sí? ¿Qué coronavirus ni qué nada, hermanos? No se crean. Tenemos muchas vitaminas. Pero ¿saben algo, hermanos? El sufrimiento va a traer bendición a nuestras vidas, aunque se escuche un poco complicado. El sufrimiento trae bendición a nuestras vidas. Si no lo creen, miren lo que dice Salmo 42:12. Al final del último capítulo de Job, dice así: el Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros, pues llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo también 14 hijos y 3 hijas. La primera de ellas le puso por nombre, a la segunda le puso, y a la tercera. No había en todo el país mujeres tan bellas como las hijas del pastor. Como las hijas de Job, perdón. Su padre les dejó una herencia lo mismo que a sus hermanos. Después de esos sucesos, Job vivió 140 años. Llegó a ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y disfrutó de una larga vida y murió en plena ancianidad. Me gustaría darte un consejo en esta noche. Dile a tu corazón que no hay peor sufrimiento que tenerle miedo al sufrimiento. ¿Ok? Hay que decirle a nuestro corazón que el peor sufrimiento es tenerle miedo al sufrimiento. El sufrimiento es parte del plan de Dios. Así que te invito en esta noche, querido hermano, que entendamos que el sufrimiento es inevitable, pero la angustia y el temor es opcional. Tú decides si quieres vivir toda tu vida con angustia. Tú decides si quieres vivir toda tu vida con temores, con rencores. Eso es opcional, pero el sufrimiento es inevitable. Recordemos, Emmanuel, Dios con nosotros. Así que me gustaría dejarte 3 pensamientos. Por último, Dios no ignora tu sufrimiento. Quiero que lo sepas hoy en esta noche. Dios no ignora tu sufrimiento. Busca intensamente el rostro de Dios. Bendice su nombre en medio de las pruebas. Bendice el nombre del Señor en medio de las pruebas. Y por último, Él te escucha cuando tú clamas. No dudes en clamar a Dios. ¿Recuerdan? Salmo 40. Puse toda mi confianza en el Señor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor.
no dudes de clamar al Señor. Platícale tu sufrimiento, platícale tu situación y lo que estás viviendo en esta noche. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco tiempo, porque el sufrimiento es temporal, no toda la vida vamos a sufrir. ¿Acaso hoy en día estamos sufriendo? Estamos gozándonos en el Señor. Estamos recibiendo la palabra de Dios, estamos siendo edificados. El sufrimiento es temporal, el sufrimiento solamente es por un tiempo. Las tormentas son pasajeras. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dios quiere que seamos fuertes, que seamos restaurados, que estemos firmes y que estemos estables. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Vamos a orar. Amado Padre, gracias por este momento, Señor, tan especial. Sabemos, Señor, que el sufrimiento, Señor, no es fácil. Muchas veces somos quebrantados, Dios. Las circunstancias, el momento, Señor, nos golpean, Padre, hasta lo más profundo de nuestras almas, Señor. Quizá hay gente que en esta noche tenga ciertos temores, rencores, recuerdos en su corazón, Padre. Yo te pido que sean liberados en el nombre de Cristo Jesús. Dales tú esa paz, Señor. Dales tú, Padre, esa confianza, Señor. Padre, gracias por tu iglesia. Gracias porque solamente tú nos has dado gozo, paz y alegría a nuestras vidas, Señor. Todo esto lo ponemos en tus manos, Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, y decimos amén y amén.